Hi, dear students. It's good to be here again with unit number 3, environmentally friendly. Vamos a comenzar con nuestra unidad número 3 y comenzamos con un word. Tenemos la palabra greenhouse, global, sustainable, renewable, integrated, development, energy, pieces, gases, and warming. ¿Okay? Estas son palabras que están relacionadas con lo que es el environmental issues o problemas del medio ambiente. Por ejemplo, tenemos la palabra global warming. ¿Cómo lo usamos? ¿Cuál es el significado de global warming? Global warming is the gradual increase of the average temperature of our planet. Es el crecimiento gradual de la temperatura de nuestro planeta. Por eso es el global warming, es como el calentamiento global que le llamamos en español. Sustainable development is the method of planning city and economic growth in order to avoid the depletion of natural resources. Por ejemplo, en este caso es el desarrollo sostenible de algo, ya sea en este caso de la planeación de una ciudad o del crecimiento de la economía. Greenhouse gases are substances in the Earth's atmosphere that prevent the release of heat into space. El greenhouse es el greenhouse gases es lo que le llaman la huella de carbono. Que esto se encuentra o el dióxido de carbono que se encuentra en nuestra atmósfera, que va creciendo por lo que nosotros contaminamos nuestra atmósfera. Dice, endangered species are plants or animals that are at risk of becoming extinct. O sea, en este caso son especies en peligro de extinción. Renewable energy is power which comes from natural sources such as sunlight, wind, or water. Entonces son energía renovable. Vamos con la siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el vocabulary strategy. Dice, making new words from roots. Dice, prefix. A word is a word part that can be added, o sea, que puede ser añadido al inicio de una oración para formar una nueva palabra. Eso significa prefix. Suffix significa a word part, una parte de una palabra que puede ser añadido al final de otra palabra para hacer una nueva. Root, ¿qué significa? Root. The word that is left over when prefix and suffix has been removed. Remember, when a root finish in E, drop the E and add the suffix. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Word root es como la palabra base. Danger, glow, gum, develop, sustain, new, grow, and nature. Entonces tenemos prefix, es como la palabra antes de la palabra, de la palabra base. Por ejemplo, en este caso, en, danger, re. Suffix es la palabra que va después. Entonces aquí tenemos danger, ¿ya? Global, warming, development, sustainable, renewable, grow, y natural, ¿ya? Entonces con esta unión de prefix, suffix o word root tenemos lo que es la creación de una nueva palabra. Eso sería esa parte. Tenemos también otro word bank con algunas palabritas que también nos ayudan a comprender un poco más las lecturas con respecto a lo que es el environmental
issues o problemas del medio ambiente. Como por ejemplo, consumption rate, conversion resources for solar panels, irrigation, and windmills. Entonces aquí tenemos wind power is the conversion, o sea, es la conversión of the wind forces into a useful from the energy. O sea, la conversión de la energía de la fuerza del viento para ser usada como energía. Los windmills son estos molinos de viento que le dicen. También tenemos the sun rays, los rayos del sol, are captured by solar panels. Son capturados por los paneles solares. Entonces, hydropower is the energy derived from the force of moving water. Entonces, lo que es las hidroeléctricas son usadas para sacar energía debido a la fuerza del movimiento del agua. Entonces aquí tenemos una parte muy importante que vamos a ver, que es el active, passive voice con simple present, present progressive y simple past. Vamos a ver un video con respecto a esto y para comprender mucho mejor. Active versus passive voice. Active, passive. What is voice? Voice refers to the who or what that is doing the verb's action in a sentence. Active versus passive voice. Active, passive. What is voice? Voice refers to the who or what that is doing the verb's action in a sentence. Active voice Means that the subject is doing the action. Therefore, there's an active subject. passive voice Means the subject is receiving the action. Therefore, this is the passive subject. So, to figure out whether a sentence is active or passive voice, look at the subject. Is the subject performing the action, active, or receiving the action, passive? An example, the boy plays the piano. Boy equals subject, plays equals verb, the boy is doing the action, therefore the boy is the active subject. Because the boy is the active subject, Then this sentence is written in the active voice. The piano is played by the girl. piano equals subject, is played equals verb, the piano is receiving or not doing the action, therefore the piano is the passive subject. Because the piano is the passive subject, Then this sentence is written in the passive voice. why do we care? Active voice is more concise, easier to understand, and less work for your reader. Let's look at some examples. Two sentences. The dog scares the cat is scared by the dog. In the first sentence, The dog scares the cat, the dog is the subject of the sentence and is actively doing the verb's action. Dog equals active subject. This sentence is written in the active voice. Now the second sentence. The cat is scared by the dog. The cat is the subject of the sentence, but the cat is not doing the verb's action.
cat equals passive subject, Therefore, this sentence is written in the passive voice. Now, some tips to help you rewrite passive voice into active voice. Number 1, identify the verb. the thunder is heard by Kira. Heard is the verb. Number 2, ask yourself who or what is doing the verb's action. Kira is the one who hears. Therefore, she is doing the verb's action. Number 3, rearrange the sentence order. Kira heard the thunder. Remember, keep the verb tense the same. The pizza will be eaten by Mary. Will be eaten is the future tense. Mary will eat the pizza. Will eat is also future tense. Recap. Active voice. 1, more concise. 2, easier to understand. 3, less work for your reader. Remember, the active subject is doing the verb's action. Visit Writing Services! www.lib.uguelph.ca. So, a ver, Active versus active and passive voice. Vimos un video en referencia de active and passive voice. Y vimos lo que son las diferencias entre ambos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que cuando hablamos de active o passive voice, usamos lo que es simple present, o sea, el presente simple, el presente progresivo. O sea, es una acción que, que sigue pasando, es presente y sigue pasando. Por ejemplo, I am teaching. Estoy enseñando. Simple past. Entonces tenemos, por ejemplo, en active voice tenemos solar panels captures the sun's rays. Pero en passive voice tenemos que en este caso tenemos que identificar el objeto que sería el the sun y volverlo el sujeto. Cambia al inicio. The sun's rays are captured by solar panels. ¿Ya? Present progressive, igual. Active voice. Human consumption is depleting or planning natural resources. En passive voice, tenemos que nuestro planeta es el objeto, ¿verdad? De nuestro planeta. O sea, our planet's natural resources are being depleted by human consumption. Igual en simple past, they used hydropower for land irrigation and to operate machines. Entonces tenemos hydropower. Entonces, hydropower was used for land irrigation and to operate machines. Entonces, la forma del passive voice es sujeto más auxiliar más el verbo en pasado participio, que era la tercera forma, no la segunda, sino la tercera forma del verbo. Y así formamos nosotros los passive voice. ¿Right? A la siguiente. Entonces tenemos otras palabras que significa compose, conservation, environment, pollution, pesticides, recycle, extinction, reforestation, waste y smoke. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es compost? Compost, buscamos la palabrita, es la H. Entonces la H down dice que es decay organic materials used as a fertilizer for ground plants. Prácticamente son materiales orgánicos usados para fertilizar y ayudar al crecimiento de las plantas. Conservation. Tenemos conservation, es la G. Preservation, protection for decay and destruction. Preservar o proteger de la decaída o destrucción. Otra palabra que no hemos visto, por ejemplo, smoke. Tenemos que es la E. Dice que es mixture of smoke and fog. Entonces dice que es una mezcla entre lo que es humo y fog, que en este caso sería también como que tierra. También tenemos
lo que es pollution. Pollution en este caso es contaminación, contamination. Y reforestation, bueno, esa palabra creo que sí se la puede reconocer sin traducir. Reforestation, reforestación. Extinction, extinción. Environment, ya vimos que era medio ambiente. Recycle, reciclaje. Y aquí tenemos otro temita un poquito importante que vamos a ver igualmente un video para entender un poquito mejor esta parte. Vamos a ver, este video es sobre past simple y present perfect. Para la persona que tenga alguna duda, vamos a resolverla ahorita. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P. Juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a comparar dos formas verbales que suelen causar confusión, el past simple y el present perfect. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! La mayor diferencia entre estas dos formas verbales está en que mientras el past simple habla de acciones que sucedieron en el pasado y ya acabaron, el present perfect se usa para acciones que comenzaron en el pasado pero continúan en el presente, o bien su efecto tiene repercusión en el presente. Por ejemplo, si os digo, I worked in a shop in 1998. Yo trabajé en una tienda en 1998. Aquí la acción sucedió en el pasado y ya acabó. Sin embargo, si digo, I have worked in a shop since 1998. Yo he trabajado en una tienda desde 1998. Aquí la acción empezó en el pasado, pero continúa en el presente, ya que sigo trabajando en la tienda. Veamos otro ejemplo. En past simple diremos, They gave me a book for my birthday. Me dieron un libro por mi cumpleaños. En este ejemplo, vemos que la acción se realizó en el pasado y concluyó. Sin embargo, si en este ejemplo usáramos el present perfect, quedaría así. They've given me a book for my birthday every year. Me han dado un libro por mi cumpleaños cada año. Aquí damos el matiz de que es una acción que ha sucedido en el pasado y que posiblemente se vuelva a dar. También puedes usar el present perfect para eventos que acaban de suceder en este momento. Por ejemplo, I've repaired the sink. It's working perfectly. He reparado el lavabo. Funciona perfectamente. El past simple contesta las preguntas when o what time. Usaremos past simple junto a partículas de tiempo acabadas como yesterday, a year ago, in 1979, when I was a child. Usaremos present perfect junto a partículas de tiempo con efecto en el presente como today, this week, since 1979. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Coloca el verbo en el tiempo correcto. ¿Cómo pondrías esta frase? La frase quedaría así. Last winter it snowed a lot. Completa esta frase. La frase quedaría así. Tom hasn't played tennis since May. Completa esta frase. La frase quedaría así. The film hasn't started yet. Completa esta frase. La frase quedaría así. I painted the wall yesterday. Y por último, completa esta frase. La frase quedaría así. Shakespeare wrote Hamlet. Y esto ha sido todo. Para seguir practicando este tema, te recomiendo que busques ejemplos con acciones que sucedieron en el pasado y construyas frases para esas dos formas verbales. Ya tenemos una idea un poco más clara de lo que es el present perfect y past perfect o simple past. Entonces aquí tenemos algunas formas de hacerlo en passive voice. Como se dieron cuenta, cuando ya entendemos la estructura principal, o sea,
esta, la normal. Ya nos damos cuenta de que, por ejemplo, tenemos que siempre entender cuál es el object y convertirlo en subject, o sea, el objeto, convertirlo en sujeto para que se haga passive voice. Por ejemplo, aquí el objeto es sea levels. Sea levels will be increased. ¿Sí se dan cuenta? Que usamos el will be increased by global warming. Por ejemplo, aquí tenemos many countries have used recycling. Esto es presente perfecto. Entonces aquí sería recycling has been used. ¿Se dan cuenta? Cambiamos esta parte de aquí. Igualmente, past perfect dice, Australian farmers had killed many Tasmanian tigers. Many Tasmanian tigers have been killed. ¿Ya? Entonces vamos entendiendo esto acá. Seguimos. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, organic food has been, por ejemplo, aquí tenemos que es presente perfecto y el verbo es grow, crecer. Organic food has been. ¿Se dan cuenta que dice has, no had? Porque es presente. Perfecto. Has been grown by many farmers. Después dice, hopefully endangered animals will be saved, porque dice saved y future. Be conservation, conservation activists. A lot of smoke has been produced, porque es present perfecto, se hacemos has been. En el último, dice use y past perfect. Entonces dice, by the year 20,000, pesticides had, se dan cuenta, had been used for decades. Y así tenemos también las demás. Por ejemplo, aquí tenemos que organizar, dice pollution has been caused by cars. Y tenemos la palabra recycling, waste materials y future reduce. Este sería el verbo, entonces sería el objeto was waste materials. Waste material will be reduced by recycling. Y past perfect tenemos had been inhabit, future will be helped. ¿Ya? Y pasamos a lo que son los relative pronouns. Vamos a explicar un ratito antes de ver un video para entender un poquito mejor esta parte. Relative clauses give additional information about something without starting another sentence. Entonces dice que en este caso las oraciones relativas nos sirven para añadir información sin necesidad de volver a comenzar una oración. Por ejemplo, el papel, punto. Se ha hecho por no sé quién persona, ¿ya? Entonces, sino que en este caso nuestro texto se vuelve un poco más fluido. Por ejemplo, tenemos los relative pronouns como who, that, which, whose, whom. Por ejemplo, tenemos this paper which is to be recycled. Este papel que es usado para el reciclaje. Es una sola oración, ya no lo dividimos. Vamos a ver el siguiente video. What is a relative pronoun? These are relative pronouns. A relative pronoun is a word used to refer to nouns. Who, whom, and whose refer to people. That and which refer to things. Let's see. We can say, the man that stole the car has gone to jail. And we can also say, the car that was stolen was returned. What is a relative pronoun? These are relative pronouns.
A relative pronoun is a word used to refer to nouns. Who, whom, and whose refer to people. That and which refer to things. Let's see. We can say, the man that stole the car has gone to jail. And we can also say, the car that was stolen was returned. As you can see, we can use the pronoun that for both people and things. It's the easiest one to use. Which, however, is only used for things, and who, whom, and whose are only used for people. So you can't say the man which stole the car has gone to jail, but you can say the man who stole the car has gone to jail. You can't say the car who was stolen was returned, but you can say the car which was stolen was returned. It's also possible to use where and when as relative pronouns. Where refers to a place and when refers to a time. If you want to learn more about relative pronouns, watch our other video on defining and non-defining relative clauses. Entonces tenemos ahí un ejemplo, ¿verdad? De cómo usar estos relative pronouns. Entonces, my brother is the person who. Mi hermano es la persona quien does all the recycle in your house, que hace todo el reciclaje de nuestra casa. Por ejemplo, también tenemos el that. This is the man that only uses organic pesticides. Este es el hombre que solo usa pesticidas orgánicos. O she is the person whose car is electric. Por ejemplo, ella es la persona cuyo carro es eléctrico. ¿Ya? Y eso sería entonces el final de nuestra unidad número 3. Espero que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de cómo estén viendo este video. Y eso sería todo de nuestra clase de hoy.